bis de la ley minera, suscrita también por la diputada Norma Rocío Nale García, ambas del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, la ley minera que actualmente está vigente se redacta en un momento en el que los precios internacionales de los metales se encontraban a la baja, lo cual fue pretexto para elaborar una ley en extremo favorable para esta actividad, al grado de que en su articulado encontramos preceptos contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y tratados internacionales de los que México es firmante. Si bien se pretende que las concesiones mineras encuentran su fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, es debatible si estas concesiones se han hecho conforme a lo dispuesto en este precepto constitucional, ya que el mismo señala que las concesiones son para cuidar la conservación de los recursos naturales, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. De igual manera, valdría la pena valorar si con la entrega de estas concesiones se ha respetado lo dispuesto en la fracción 20 del mismo artículo 27 constitucional, el cual establece el deber del Estado de promover condiciones para el desarrollo rural integral, generar empleo, garantizar a la población campesina el bienestar de su participación e incorporación en el desarrollo nacional. De igual forma, es cuestionable que la ley minera señale que las actividades de exploración y explotación y en beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere la misma sean de utilidad pública, que la actividad minera tenga prioridad sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que pueda tener el terreno, preceptos contemplados en el primer párrafo del artículo 6 de dicha ley. Al declarar la utilidad pública, las actividades de exploración y explotación y beneficio de los minerales, la ley permite que el Estado expropie a los dueños de las tierras donde se encuentran dichos minerales para cederlos en concesión a las empresas mineras, sin importar que estas tierras sean terrenos de una comunidad indígena o dedicados a la siembra de alimentos, a la actividad forestal o silvicultura. Incluso cuando dichos terrenos sean parte de un área natural protegida, no importa, la minería se impone. Pero lo anterior no es de extrañarse que México sea de los países americanos con más conflictos sociales provocados por la minería, tan solo por debajo de Chile y Perú. Pero el que la minería sea utilidad pública es cuestionable porque la actividad no se ajusta a la interpretación que a este concepto jurídico ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado en claro en qué casos se da este supuesto. El concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas, y por ello se reitera que genéricamente comprende tres causas. La pública, propiamente dicha, o sea, cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos. La social, que satisface de manera inmediata y directa a una clase social determinada y mediante a toda la colectividad. Y la nacional, que satisface la necesidad que tiene un país de aportar medidas para hacer frente a situaciones
que le afecten como entidad política o internacional. De esta interpretación de la Corte, no vemos como una actividad que por sus concesiones paga al erario público tan solo el 0.6% del valor que alcanza su producción, además de ser el valor de producción 173 veces mayor a lo que pagaron en impuestos, constituyéndose un negocio multimillonario para unos cuantos. Como lo es en la minería, se puede ajustar a lo que debemos de entender por utilidad pública. En pocas palabras, en la minería no existe ni interés público ni utilidad pública, solo interés privado y utilidad particular. Además de lo anterior, la minería, cuyas concesiones son por 50 años, con posibilidad de ser prorrogadas por igual periodo. Por sus características genera impactos ambientales y sociales que en varios casos, como lo es la de cielo abierto, incluye a cualquier otra actividad productiva y que deja los terrenos inservibles para cualquier otro uso posterior, fragmentando a las comunidades. Puede contribuir al desarrollo rural integral, garantizando a la población campesina y bienestar y fomentar las actividades agropecuarias forestales para el óptimo uso de la tierra. Es decir, no es claro cómo despojando a las comunidades indígenas o a las agrícolas de sus tierras para otorgarla a la minería se pueda garantizar a la población campesina su bienestar o garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley encabeza. Entonces vemos que el artículo 6º de la minería es violatorio a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, pues en una actividad económica se le coloca por encima de la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y de los núcleos agrarios. No es claro cómo despojando a las comunidades agrícolas de sus tierras para otorgarla a la minería se pueda garantizar a la población campesina su bienestar o garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. En cuanto a los artículos 13 y 13 bis de la ley minera, cuando menos en el caso de terrenos de interés para la minería, para que al mismo tiempo son parte del territorio de una comunidad indígena, estas disposiciones son aberrantes, jurídicas, que contradice a la propia Constitución, cuando menos en su artículo 2, ya que tutela el derecho de las comunidades indígenas sobre las tierras que ha ocupado por siglos. En contraparte, la ley en comento solo pretende reconocerles prelación en los concursos sobre las concesiones para explotar dichos terrenos, dándoles un trato de empresa, pese a que en realidad en cantidad de recursos económicos se encuentran en clara desventaja con respecto a las grandes empresas mineras. De igual forma, estos artículos son contrarios a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Si bien en la iniciativa que da pie a la presente intervención argumentamos el por qué los artículos señalados de la ley minera son contrarios a estos tratados. Aquí, por razones de tiempo, tan solo comentaremos el criterio Concluya, por favor, diputada. Empleado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, máxima intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con respecto al derecho de las comunidades indígenas. Tiene sobre los territorios que han ocupado y los recursos naturales que en ellos se encuentran. En este respecto, es decir, de la Corte Interamericana, cualquier distinción legal que privilegie los derechos de propiedad de terceros frente a derechos de propiedad
de los pueblos indígenas y tribales es incompatible en los artículos 2 y 21 de la Convención Concluya, Americana. por favor, diputada. Del análisis expuesto de la iniciativa a las normas internacionales ya mencionadas y a nuestra Constitución política, concluimos con la ley minera al señalar que las actividades normadas por la misma tienen prioridad. Cualquier otro uso o aprovechamiento pueda tener el terreno es violatorio de los tratados internacionales. Concluya, por sobre favor, derechos diputada. que en México ha firmado tanto para comunidades indígenas como para el resto de la población, y que los artículos 13 y 13 bis pongan a competir en sus tierras las comunidades indígenas con las transnacionales mineras. También se encuentran en la misma situación. Es cuanto. Gracias, diputada Chávez. Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.